Las circunstancias no lo cambian. La fidelidad de Dios no depende de tu estado de ánimo o del mío. La fidelidad de Dios no depende de algún poder económico o poder político. Dios es fiel a pesar de todo lo que le rodea. No hay injerencia alguna. Él sigue siendo fiel. Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y en este día quiero hablar acerca de la fidelidad de Dios. Generalmente cuando hablamos de la fidelidad, estamos haciendo referencia hacia esa lealtad, hacia eso de mantener los compromisos que hemos hecho y también tener ese respeto hacia la confianza que nos han depositado. En nuestros días, la fidelidad es muy valorada porque en realidad la infidelidad se ve por doquier, se ha proliferado de una forma impresionante, a tal punto que una de las grandes televisoras de este país, Estados Unidos, estaba haciendo referencia que la infidelidad entre las mujeres a partir de 1990 incrementó en un 40%. ¿Te puedes imaginar? Y también estaba viendo que en el Departamento de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Colorado hicieron un estudio acerca de la infidelidad. Y cuando revelaron el estudio, este indicó que un 53% de las personas entrevistadas habían dicho que habían sido infiel con un amigo cercano, mientras que un 29% ellos dijeron de que habían sido infiel con un trabajador, con un amigo del trabajo o también con un vecino. ¿Te imaginas esto? Que tomas un número X de personas en donde un 53% te dice, sí, he sido infiel con una amiga o con un amigo, mientras que otro 29% te está diciendo, bueno, yo fui infiel con mi vecino, fui infiel con un compañero de trabajo. Es impresionante. Y al hablar de la infidelidad, no solamente llega a la parte matrimonial, sino que se extiende también al área laboral, porque hay muchas personas que no se mantienen leales, que no son fieles a la compañía a la que trabajan, porque quizá han firmado algún documento de confidencialidad y de repente ellos se lo pasan a otra persona que no les interesa saber qué es lo que está ocurriendo dentro de la compañía. Otras personas son infieles con lo que se les confía. Le dice, por favor, guárdame esto. Y estas personas no les importa. Lo pierden o hacen cualquier cosa. También estamos viendo cómo somos infieles a nuestros principios, infieles a nuestros valores. No somos leales a nuestros valores muchas veces. La infidelidad se da en todos los ámbitos. Personas que se mantienen firmes hasta cierto tiempo, pero de repente le ofrecen dinero y doblan el brazo. Brota la infidelidad. Qué triste en lo que está cayendo nuestra sociedad. La verdad es muy lamentable. Mira, hemos llegado al punto tal que existen aplicaciones para personas que quieren ser infieles en su matrimonio. Una sola aplicación, que no diré el nombre por cuestión de no hacerle publicidad, tiene un número de 60 millones de suscriptores aproximadamente. Y no solamente en este país, sino que en 53 países del mundo. ¿Te puedes imaginar? Y eso es solamente una aplicación. ¿Te imaginas las otras que no tenemos en consideración? O sea, la infidelidad es algo desbordante en nuestros tiempos. Por eso es que se valora la fidelidad. Por eso es que se aprecia a alguien que es fiel, a las personas que no venden sus principios, a las personas que cumplen sus palabras, a las personas que mantienen esa confidencialidad o ese respeto a esa confianza que se le ha sido otorgada. Es por eso que es menester hablar de este día, de que existe alguien que es fiel, no importando que todo el mundo sea infiel, no importando que las personas día con día recurran a la infidelidad. Hay alguien que se mantiene fiel y que es fiel, y ese es nuestro Dios. Dios es fiel. Y al hablar que Dios es fiel, estamos hablando que Él hará lo que ha dicho y que cumplirá lo que Él ha prometido. Es maravilloso que en medio de todo el caos que existe en el mundo tenemos a un Dios que es fiel. Eso significa que podemos confiar en Él. Eso significa también que nosotros tenemos la certeza de que Él jamás nos fallará y que su fidelidad no está sujeta a nuestra fidelidad.
Su fidelidad no está sujeta a nuestros pensamientos. Su fidelidad no está sujeta ni al tiempo ni al espacio. Su fidelidad no está sujeta al pensamiento humano, al raciocinio humano. Nada que ver. Él es fiel indispensablemente del entorno. Dios es fiel indiscutiblemente de lo que opinen las personas. Él es fiel desde siempre y para siempre. Dios es fiel. Y podemos ver la fidelidad de Dios todos los días. Alguien se preguntará, pero yo no miro la fidelidad de Dios. Yo no sé si Él es fiel o no. Mira un poco a tu entorno, alza tu vista al cielo y date cuenta de la fidelidad de Dios. Si Dios no fuese fiel a sus promesas, si no fuese fiel a sus palabras, este mundo sería un caos, este mundo sería algo terrible, tenebroso. Y puedo decir, sería ya inhóspito, pero Él mantiene sus palabras. Mantiene sus promesas y lo que ha dicho no lo cambiará porque Él es fiel. Solo quiero que analicemos un poco y veamos la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué pasaría si Dios dijese, estos 2 años no voy a ser fiel? Voy a ser infiel a mis promesas. Entonces voy a incumplir lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que ahora voy a incumplir esta palabra. 2 años en donde no voy a ser fiel. ¿Te puedes imaginar? Eso sería un caos, porque al decir que no habrá sementera, o sea, está haciendo referencia a que no se va a poder sembrar, puede ser porque, digamos que la lluvia dejó de caer. Y si no hay siembra, no va a haber tampoco cosecha. Y para que haya siembra tiene que haber grano. Y si Dios decide destruir todos los granos, lo hace. Y no solamente eso, imagínate que quedásemos en época fría. Tenemos la dicha de los que vivimos en países donde vemos todas las estaciones, el invierno, el verano, la primavera y el otoño, que es algo tan lindo cuando después de un duro invierno viene una bonita primavera, donde se pueden sembrar algunas cosas, hortalizas, y muchas personas lo hacemos, o sea, es algo bonito ver crecer las plantitas, pero cuando está el invierno, en lo absoluto no crece nada. Tú puedes sembrar algo afuera y no va a producir, puedes poner cualquier vegetal y sencillamente no va a crecer, no va a producir. Tiene que venir el cambio de temperatura para que pueda empezar a crecer. Ahora, es algo bien diferente en algunos países donde solo tienen 2 estaciones, la lluviosa y la seca, porque ellos sí pueden ver cómo puede crecer en cualquier época del año algo si le mantienen con agua. Pero acá no, en los países que estamos muy al norte o muy al sur, donde nos vemos afectados por el invierno, que es muy frío, entonces vemos que las cosas no florecen, no hay granos, no puedes hacer algo porque no va a fructificar. Entonces, si Dios nos dejase en un invierno permanente, sería un caos. Si dice estos 2 años no va a haber verano para ustedes, sería terrible. Quiero decirte que esto sería un descontrol total, no solamente en cuanto a comida, sino que muchas cosas se deteriorarían. Probablemente estructuras colapsarían si no existen los recursos para obtener calefacción. Hay propiedades de que funcionan netamente con energía solar. Hay algunas que están conectadas a la red, pero hay otras que tienen energía solar completamente. Pero si fuese frío, el sol no apareciera como regularmente aparece en el verano, no tuviesen la electricidad que necesitarían para darle calefacción a toda una propiedad. O sea, sería un caos, sería algo difícil. O digamos que no se trate tanto por 2 años, pero que diga Dios, estos 5 días del año que faltan, no va a salir el sol. Va a ser una oscuridad total. Eso sería terrible. O sea, sería algo sin precedentes. Entonces, en lo absoluto no habría energía fotovoltaica. No existiría alguien que diga, oh, yo aquí tengo mis panelitos, voy a poder iluminar mi casa. Porque fuese noche por 5 días. Impresionante. Pero vemos la fidelidad de Dios. Él dijo que habría sementera, o sea, que habría siembra y habría cosecha. Significa que para que haya cosecha tiene que venir agua de arriba, o sea, provisión. Y el que lo dijo es fiel, por lo tanto nunca va a cesar. Va a haber calor
y va a haber frío, va a haber invierno, va a haber verano, va a haber noche y va a haber día. Por mucho que hablen del calentamiento global y que el calentamiento global, Dios ya dijo de que va a haber frío y va a haber calor. Y si Él lo ha dicho, lo va a cumplir. No importa que se hagan los grandes lobbies para tratar de distraer a la gente. Dios ha dicho algo que se cumplirá mientras la tierra exista. Él es fiel, Él es inmutable, Él no cambia, su palabra es veraz, es verdadera. Así que tranquilo, que no te preocupen las noticias con lo del calentamiento global, que no te digan que los alimentos se pueden acabar. Claro, mientras exista la oportunidad, sembremos si podemos. Si tienes un pedacito de tierra, bueno, haz fructificar ese pedacito de tierra. ¿Qué alimento va a producir? Porque Dios así lo ha prometido. Ahora, pongámoslo desde otra perspectiva. Digamos que Dios decide no ser fiel con sostener todo lo que Él ha hecho, porque quiero que sepamos de que Él no solamente ha creado, sino que en Él subsisten todas las cosas. En otras palabras, Él sostiene toda la creación. Y ahora un día dice Dios, ok, que el sol baje un poco más a la tierra. ¿Qué crees que pasaría? Nosotros nos quemaríamos, quedáramos hechos chicharrón. Las plantas no fructificarían porque el sol está a la distancia correcta, a tal punto que un tomate pueda salir y crecer y madurarse y que no sea quemado. O sea, el sol está a la distancia correcta porque Dios es fiel. Él mantiene el sol a esa distancia. Él mantiene lo que ha hecho. O sea, no solamente ha creado las cosas, sino que en Él subsisten, en Él se mantienen. Dios es fiel. Es maravilloso reconocer eso, la fidelidad de nuestro Dios. Ahora, ¿en qué nos beneficia a nosotros? O sea, a ti y a mí. En reconocer y saber que Dios es fiel, nos beneficia de tantas formas. Y una de ellas es que si nosotros reconocemos y sabemos que Dios es fiel, somos libres de toda preocupación. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios tiene el control de nuestra vida porque esa es su promesa. Vamos a ser libres de esa ansiedad acerca del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con esta casa? Y empezamos a preocuparnos por cosas que no deberíamos de preocuparnos. Nos preocupamos por el vestirnos, por qué vamos a comer y cómo voy a hacer en el futuro. Pero recordemos las palabras que dijo Jesús. Mira los lirios del campo. Ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. Pero así las viste Dios. ¿Acaso no valéis más vosotros? O mira las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, mas sin embargo no les falta el que comer. De la misma manera Él va a proveer. Solamente tenemos que enfocarnos en hacer su obra. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Así que si reconocemos que Dios es fiel, no tendríamos por qué preocuparnos, porque cada una de sus promesas se cumplirán. Cada una de las palabras que han sido emitidas de la boca de Dios van a tener su cumplimiento. Recordemos que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y esto es algo muy poderoso. ¿Sabes qué? Pudiésemos tener aquí en esta librera, pudiera tener el libro de la promesa de Dios o de las promesas de Dios. Pero ¿qué pasaría? Nunca va a pasar, primero Dios, el Señor guarde esta casa, pero que esta librera se quemara y se quemara el librito donde están las promesas de Dios. ¿Acaso se quebrantarían las promesas de Dios porque el librito de las promesas de Dios se quemó? Claro que no. Este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, ha tratado de ser erradicado, ha tratado de ser quitada de nuestras manos. Han habido grandes hombres que lucharon y dieron sus vidas para que nosotros tuviésemos el privilegio de tenerlo en nuestras manos. Mas, sin embargo, si este libro fuese quemado, si no quedara un escrito tan solo de él, la promesa de Dios se seguiría cumpliendo, porque su palabra no es solamente lo que está escrito acá. Su palabra jamás pasará, tiene su cumplimiento, tendrá su cumplimiento, porque Él es fiel. Entonces yo puedo descansar en sus promesas porque Él no va a fallar. Él no es infiel. Tú y yo podemos ser infieles, pero Él va a permanecer siempre fiel. ¿En qué otra cosa me beneficia saber acerca de la fidelidad de Dios? Me beneficia en saber que mis oraciones son escuchadas por Él.
Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Claro que estas palabras se las dijo a Jeremías, pero quiero decirte que también yo he clamado a Dios en mi angustia y Él me ha escuchado. Uno de los escritores de los Salmos dice, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. El Señor escucha tus plegarias, Él escucha tu oración, Él escucha tus peticiones. Tienes que tener la certeza de que te puedes acercar al trono de su gracia y clamarle y pedirle porque Él va a escucharte. Dice su palabra que Él tiene inclinado su oído a nuestras oraciones. Eso es maravilloso porque no le estamos orando al aire, no le estamos pidiendo a un pedazo de metal, a un pedazo de materia. Estamos orando al fiel Dios, al que ha hecho los cielos con entendimiento, al que ha establecido los límites al mar, al que ha hecho todo lo que nosotros podemos ver y que existe y que es sustentado por el poder de su palabra. Este Dios es fiel y Él escucha nuestra oración. Hay momentos que tal vez estamos clamando en comunidad, pidiendo en comunidad y podemos pensar, ¿y yo para qué voy a orar con toda esta gente si ahorita Dios está atento a la oración de ellos? No, yo quiero un tiempo exclusivo para mí. Quiero decirte que Dios no es como nosotros. Nosotros, en el caso, por ejemplo, de los hombres, muchos estamos limitados a escuchar a una sola persona. Si alguien más nos habla, ignoramos a esta y le prestamos atención a esta otra, ¿sí o no? Bueno, las mujeres tienen un poquito más de habilidad porque está uno comiendo con ellas en un restaurante y tienen la habilidad de escuchar lo que está pasando en la otra mesa. Y si uno de los niños le dice algo, también le escucha al niño y te está escuchando a ti. Y para nosotros eso es, ¿cómo es esto posible? Pero no pudieran escuchar a 20 personas hablando al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo puede hacer. Él te escucha a ti, no importa que esté orando otra persona a la par tuya y que Él esté en su propia oración y que otras personas en otra parte del mundo estén orando en otra congregación y que lo estén haciendo de una forma fervorosa. Dios le escucha a ellos, pero también te escucha a ti y me escucha a mí. Es que Dios es fiel, Él escucha nuestros clamores. Esa es una bendición. Y no solamente eso, sino que también se compadece de nosotros. Ahora, entonces, es bueno saber que Dios es fiel porque eso nos libera de toda preocupación, porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y también Él escucha nuestra oración. ¿Eso acaso no te llena de mucha paz? Pero aparte, es emocionante saber que la fidelidad de Dios nos hace estar seguros delante del mal. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 3, dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta es una promesa maravillosa. O sea, reconocer la fidelidad de Dios me ayuda a saber que el Señor me guardará del mal. Esto nos da mucho gusto de saberlo porque nos permite tener una vida más tranquila. Quizás tú pasas en aflicciones y ¿será que me va a ir bien? ¿Y será que si el mal me llega? ¿Y cómo voy a hacer con esto o lo otro? ¿O el enemigo quiere hacer esto? El enemigo puede tener los planes que quiera tener, pero quiero decirte que el Señor está contigo como poderoso gigante y saber que Dios es fiel es algo que llena cada partícula de mi cuerpo de alegría, porque puedo descansar en sus promesas. Sé que Él me guardará del mal, sé que Él está pendiente de mí, Él está pendiente de ti. No tengas temor, no tengas miedo, el Señor está contigo, esa es su promesa y Él es fiel a su palabra, Él no le incumplirá, Él es fiel. Y no es que ha sido fiel, sino que es fiel y seguirá siendo fiel. Él es fiel desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que está tranquilo, está seguro. El Señor está contigo. Él no te ha dejado ni te dejará. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Quiero decirte que yo he visto la fidelidad de Dios, cómo Él me ha guardado del mal tantas veces, me ha librado de accidentes, me ha librado de personas que me han apuntado con un arma y en una ocasión me dispararon también. El Señor me ha librado de morir también a machetazos. O sea, y no te lo estoy diciendo, oh, qué cuento más bonito. No,
Es algo que en realidad me pasó, pero el Señor me guardó. Él es fiel, Él me ha protegido y yo sé que tú puedes contarme testimonios también de cómo Dios ha protegido tu vida. Puedes escribirlos si quieres y será un gusto leerlos, pero hemos visto la fidelidad de Dios, la protección divina de Dios. El mal no nos ha tocado porque el Señor nos ha estado guardando. Gracias, Señor, por ser tan fiel con nosotros. Ahora, ¿pero qué otra cosa hace producir en nosotros la fidelidad de Dios? Bueno, hace producir alabanza. Alabanza, porque ahora entramos en una etapa en donde reconocemos que el Dios a quien le servimos es fiel y podemos bendecirle y podemos exaltarle y podemos decir, grande es tu fidelidad, hasta los cielos es tu fidelidad es desde la eternidad hasta la eternidad, tu fidelidad no tiene comparación, aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel. Dios es fiel. Es algo bonito, porque reconocer la fidelidad de Dios nos hace alabar y bendecir su nombre. En el Salmo 89, Etán Ezraíta dijo lo siguiente: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. La fidelidad de Dios nos produce cantar, nos produce exaltar, nos produce bendecir el nombre del Señor. Si tú reconoces la fidelidad de Dios, no podrás estar callado. Vas a tener que bendecir y exaltar, y no es por obligación, sino porque te nace dentro del corazón. O sea, cantarle y decirle, Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias por ser tan fiel con nosotros. Eres fiel, eres fiel, eres fiel. Y cuando tú empiezas a alabar a Dios, exaltándole a Él su fidelidad, quieres que otras personas también lo hagan. Su palabra dice, enalteced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Digamos que tú tienes una pintura, tú la hiciste, te esforzaste, diste lo mejor de ti, y se te ocurre tomar una fotografía y ponerla en una red social. Viene un reconocido pintor y dice, qué bonita pintura. Y se comunica contigo y te dice, por favor, me la podrías prestar porque yo quisiera también exponerla en donde yo voy a tener mi presentación de obras de arte. Quisiera que también tu pintura esté ahí a la par de mis cuadros. ¿Cómo te sentirías? Yo sé que te sentirías feliz y esa alegría no la guardaras solamente para ti, sino que invitaras a otros para que participaran de tu alegría. Si eres casado, le dijeras a tu esposa, mira, nos acaban de decir esto, me acaban de dar esta noticia, vamos, y se alegraría contigo también, porque tu alegría tratas de compartirla con otras personas también para que se alegren contigo. De la misma manera, reconocer la fidelidad de Dios nos hace también contagiar a otras personas y decirles, exaltemos a Jehová conmigo, alabémosle, bendigámosle. Él es digno, Él es fiel. Él es fiel y seguirá siendo fiel. ¿En qué otra cosa nos beneficia el saber y el reconocer la fidelidad de Dios? Me beneficia y te beneficia saber que nuestro futuro está seguro en Dios, porque su palabra nos da la certeza, la seguridad de que nuestro futuro está seguro en Él. Y no importa cómo se vea el caos a nuestro alrededor, cómo se vean las crisis, si vienen nuevas enfermedades, nuevos virus, nuevas cosas que ocurran en el mundo, aunque te des cuenta que las noticias sean desastrosas, las redes sociales indican lo peor todos los días, diciéndote solo las cosas malas. No importa, tu vida y la mía están seguras en Él. Él es el Dios que cuida de ti y también cuida de mí. Y no solamente eso, aunque este cuerpo se desvanezca, aunque las enfermedades nos abracen y un día tengamos que despedirnos de esta tierra, no importa que estemos sepultados, su promesa es que el día que Él aparezca, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados para ir al encuentro de nuestro amado Salvador. Sabes que esta es una promesa maravillosa. Nuestro futuro está seguro en Él.
Aunque en este momento sientas reumatismo en tus articulaciones, aunque sientas que todos tus huesos te duelen, aunque estés quizás padeciendo un cáncer o alguna enfermedad en alguna parte de tu cuerpo, problemas en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, en el sistema óseo, indispensablemente del sufrimiento que tengas hoy, tienes que tener en cuenta que un día esa enfermedad se va a terminar. ¿Sabes por qué? Porque fiel es el que lo ha prometido. Cuando estemos a su presencia, no va a haber enfermedades, no van a haber llantos, no van a haber dolores. Aunque tú no tengas una casa, aunque tú digas, bueno, a mí quizá toda la vida me va a tocar rentar. Si Dios te bendice y puedes hacerlo, hazlo. Pero si no, tampoco que eso te llene de preocupación a tu futuro, porque tu futuro está seguro en Dios. Jesús dijo que Él fue a preparar lugar para ti y para mí. Y Él dijo, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes qué? A la presencia de Dios no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber aflicciones, no van a haber enfermedades, no van a haber necesidad de hospitales, no van a haber necesidad de separaciones ni de decir adiós jamás, porque en su presencia todo será nuevo y todo será restaurado. Esto llena de mucha alegría mi corazón, saber que más que a un seguro médico, más que un seguro de vida, mi vida está segura en Dios porque Él es fiel. Quien lo prometió es fiel. Creo que es algo muy beneficioso saber y reconocer la fidelidad de Dios. A pesar de que hay deslices en la vida, a pesar de que a veces nosotros no cumplimos la palabra que Dios nos dice que tenemos que cumplir, y la verdad nos sentimos como fuera totalmente de todos sus planes, a causa de alguna rebeldía o a causa de alguna infracción a su ley. Pero déjame decirte algo, si nos arrepentimos de todo corazón, también su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, su palabra también dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. Él es fiel. Él te ama con amor eterno y Él es alguien que en realidad nos muestra día con día que Él siempre va a permanecer siendo fiel a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de lo que somos. Él sigue siendo fiel porque es uno de sus atributos. Él no va a cambiar. Las circunstancias no lo cambian. La fidelidad de Dios no depende de tu estado de ánimo o del mío. La fidelidad de Dios no depende de algún poder económico o poder político. Dios es fiel a pesar de todo lo que le rodea. No hay injerencia alguna. Él sigue siendo fiel. Deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida y que reconozcas la fidelidad de Dios y la sientas más tangible que nunca, que puedas observar a tu entorno y digas, Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus palabras y tienes que estar tranquilo, tienes que estar tranquila en Dios, porque Dios es fiel. Sabes, me gustaría saber cuál es tu punto de vista acerca de la fidelidad de Dios. Comparte algún testimonio de cómo tú has visto también la fidelidad de Dios en tu vida o en tu familia. Si este video también te ha gustado, te motivo a que le des un like, que se lo compartas a otras personas y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete. Eres bienvenido a esta familia de Postura Bíblica. Te saluda Imer Salazar y te mando un abrazo a la distancia. Dios te bendiga.